Muy buenos días hermanos. Es un privilegio para mí estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor con ustedes. Em, Mientras cantábamos, hermanos, pensaba precisamente en el tema, en el texto que hemos seleccionado para este día y realmente agradezco al Señor por preparar nuestros corazones, porque hablar de la obra de Cristo es hablar de algo que está más allá de nuestro entendimiento, que está más allá de nuestra comprensión, de nuestra meditación que podamos hacer acerca de la obra de Cristo. Nunca podríamos profundizar tanto como para conocer todas las implicancias del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Así que esto debe producir un temor en nosotros, un temor especial hacia nuestro Salvador y lo que Él ha hecho en favor nuestro. Y lo que quisiera compartir con ustedes el día de hoy tiene relación precisamente con esto, con el temor de Dios. Y vamos a continuar en nuestra epístola de Primera de Pedro. Bueno, el día de hoy, como les decía, veremos dos buenas razones para vivir en el temor de Dios. Dos buenas razones para vivir en el temor de Dios. La primera de ellas es el carácter justo de nuestro Dios y Padre. Y la segunda es el rescate de nuestra vida pasada. Y les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Vamos a dar lectura a estos versículos y luego vamos a orar al Señor para pedir su dirección y que prepare también nuestros corazones. Dice así la palabra del Señor. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Pedimos, Señor, tu dirección. Pedimos que tu Espíritu Santo prepare, Señor, nuestros corazones para recibir tu preciosa palabra, con humildad, con mansedumbre y con mucho temor. Padre, santifícanos en tu verdad, Señor, tu palabra es verdad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en la parte exhortativa de la carta o aplicativa de la primera carta del apóstol Pedro, donde él hace una serie de exhortaciones que tienen que ver con la correcta aplicación de las verdades divinas. Estos hermanos a los que Pedro les escribe estaban gozando de todos los privilegios de la salvación, a lo que se les demanda un comportamiento, un estilo de vida como corresponde a personas que han pasado de muerte a vida. En los versículos 13 al 16, el apóstol Pedro comienza exhortando a sus lectores a una vida santa. Les dice cómo deben prepararse para la santidad, poniendo su esperanza por completo en la gracia futura. También que deben luchar por la santidad y que tienen un fundamento para ello, como dice el versículo 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Es decir, debían amar lo que Dios ama y odiar lo que Dios odia como una consecuencia de la salvación. Pero no solo se le demanda al creyente una vida en santidad, sino que sumado a la santidad, Pedro nos exhorta a vivir en temor de Dios.
Y como dije hace un momento, vamos a ver dos buenas razones para ello, que a la vez nos impulsan y nos motivan a conducirnos de esa forma en nuestra vida. Pero antes de ver estas dos razones, permítanme comentar la exhortación por un momento. Dice el versículo 17 al final: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es la exhortación principal de nuestro texto. La palabra que se traduce temor puede significar también reverencia o respeto. Tiene la idea de poner especial cuidado en hacer lo correcto. El temor reverente, como también se traduce en otras versiones, se manifiesta en tener una conciencia sensible, en estar vigilantes contra la tentación y evitar las cosas que desagradan a Dios. De manera que se trata de vivir de acuerdo con sus estándares absolutos. El temor reverente es causado por el asombro de su grandeza. Es la respuesta correcta ante el carácter de Dios. Es vivir consciente de estar en su presencia todos los días de nuestra vida. Dice Proverbios 9, versículo 10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, no temer a Dios es la mayor insensatez. Dice también Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces la exhortación es conducidos en temor, que quiere decir vivan en temor. Esta palabra conducidos habla de conducta. Entonces decimos vivan en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pedro les recuerda que son extranjeros, que no tienen en esta tierra su morada definitiva, que solamente están de paso por esta tierra. Y eso, hermanos, es lo que somos cada uno de nosotros, que hemos llegado por gracia a los pies del Señor Jesucristo. Así debemos considerarnos también nosotros mismos, como extranjeros que estamos de paso nada más aquí. Y mientras están de paso, su forma de vivir debe caracterizarse por el temor reverente hacia Dios, hasta llegar a la morada celestial que el Señor Jesucristo está preparando para los que le aman. Tal vez, hermanos, muchas veces nos sentimos muy cómodos en esta tierra y por eso no tememos a Dios como corresponde. Debemos examinar también esa área en nuestra vida. Probablemente el apóstol Pedro exhorta a sus lectores a temer a Dios porque una vida bajo el temor de Dios permite tener gozo incluso en las dificultades o en las persecuciones por causa de la fe en Cristo, como en este caso. Pedro les recuerda a estos creyentes acerca del carácter santo y justo de Dios y de la vida vana que ellos vivían antes de convertirse a Cristo, y el precio del rescate de esa vida vana, para que en el camino de la santificación no cedan ante las presiones del mundo y estén equipados para enfrentar la persecución y todo tipo de sufrimientos asociados a su fe en Cristo. Habiendo dicho esto, hermanos, veamos entonces la primera razón que Pedro nos da para vivir en el temor de Dios. Y esta la encontramos en el versículo 17. Dice así: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios es un juez santo y justo.
Y ya que ustedes llaman Padre, que ese es el sentido de la frase, y si invocáis por Padre, ya que ustedes llaman Padre a este juez santo y justo, entonces deben temer. Pedro ya había hablado acerca de esta nueva relación con Dios a través de Jesucristo en el versículo 14, cuando llama a estos lectores hijos obedientes. Si bien es cierto saber que Dios es nuestro Padre, produce una tranquilidad personal. Hay confianza, seguridad, protección, pero no debemos olvidar la sumisión y el respeto también que implica esta relación con el Padre Celestial. De hecho, el Señor Jesucristo enseñó a dirigirnos a Dios en oración como nuestro Padre. Recién orábamos a Dios, ¿cierto? Padre. El Señor Jesucristo dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Fuimos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo y podemos llamar al Padre de nuestro Señor Jesucristo también como nuestro Padre. Pero aquel que llamamos Padre es también nuestro juez. Y Él no hace acepción de personas porque Él es justo. Y eso es lo que Pedro quiere enfatizar aquí, el carácter justo de nuestro Padre. Dice, no hace acepción de personas. Es decir, en sus juicios, Él no mira el rostro de las personas, no hace diferencia entre uno y otro. Dios no tiene favoritos. Y es importante considerar, hermanos, que aquí estamos hablando de nuestro Padre. Pedro no está hablando de incrédulos. Pedro le está hablando a creyentes que tienen una relación con el Padre a través de Jesucristo. A ellos se dirige y les dice, el Padre no hace acepción de personas. No hace diferencia entre un hijo u otro hijo. Él es un juez justo. Por eso debemos tener en cuenta que somos llamados a responder acerca de nuestra conducta ante Él. Pedro habla acerca de esto en el capítulo 4, versículo 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. El juicio de Dios comienza por los suyos. Primeramente por los suyos. Ahora, hermanos, ningún creyente genuino va a juicio de condenación por causa de los pecados. Porque dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces este juicio no es de condenación. Porque todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron puestos sobre Jesús y Él los llevó en su cuerpo sobre el madero, dice también Pedro. Entonces esto se trata de la conducta del creyente. También el apóstol Pablo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Notan? Tiene que ver con nuestra conducta en esta tierra. Sea bueno o sea malo quiere decir sea fructífero o no. Esto es lo que Pedro llama la obra de cada uno, lo que Dios va a juzgar y juzga. El carácter justo de Dios exige una misma demanda y una misma responsabilidad a cada creyente. Nuestro texto dice que Dios juzga en el presente. Y muchas veces estos juicios se expresan como disciplina de nuestro Señor. Hebreos 12, versículos 5 al 7, dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama
disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hermanos, y esto no es poca cosa. No es para tomarlo a la ligera. La disciplina del Señor puede ser severa. Dice también Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Es decir, si un creyente insiste en un pecado y no se arrepiente de este pecado, sino que insiste en él, si bien no perderá su salvación, este pecado puede llevarlo incluso a la muerte física. Ahora, usted puede pensar, pero ¿cómo puede llegar un creyente a ese punto? Bueno, el pecado es sutil. Es muy sutil. Y si no estamos alerta, podemos caer en estas cosas. Además, Santiago les está escribiendo a creyentes. Hermanos, por algo están estas advertencias en las Escrituras. No podemos pensar que un poco de veneno no mata, como dicen. Debemos tener cuidado. Dios demanda santidad. Es un juez justo y no da a nadie licencia para pecar. No, no haber pecado hoy no significa tener permiso para pecar mañana. No importa, hermanos, aquí Dios no hace diferencia entre las personas. No importa si es un líder de la iglesia, no importa si es el hermano que hace aseo en la iglesia, no importa si es la hermana o el hermano más sencillo de la congregación. Para Dios no hay acepción de personas. Las consecuencias pueden ser graves. Por eso debe ser todo el tiempo de nuestra peregrinación la forma de vivir en temor de Dios. Todo el tiempo de vuestra peregrinación. No podemos bajar los brazos ante estas cosas. Todos los días de nuestra vida, queridos hermanos. Debemos recordar el carácter santo y justo de nuestro Padre, porque esto nos ayuda a buscar la santidad y a vivir en temor. Y eso es lo que hace Pedro aquí. Trae a la memoria de estos hermanos el carácter santo y justo de Dios para guiarlos a vivir en el temor de Dios. Y no solamente eso, sino que la segunda razón que vamos a ver, que es la parte más extensa de nuestro texto, es el rescate de nuestra vida pasada. En primer lugar, el carácter santo y justo de nuestro Dios, y en segundo lugar, el rescate de nuestra vida pasada, los versículos 18 al 21. Notemos cómo comienza el versículo 18. Sabiendo. En el griego este es un verbo perfecto que indica una acción ya realizada en el pasado cuyo efecto permanece hasta el presente. Se puede traducir habiendo sabido, o como también lo traduce la NBI, como bien saben. Como bien saben, es decir, los hermanos conocen estas verdades, conocen lo que Pedro les va a decir a continuación. No es nada nuevo para ellos. Pedro busca que teman a Dios trayendo a su memoria el rescate de su vida pasada. La vida pasada de estos hermanos estaba caracterizada por los deseos, que son pasiones desordenadas, impulsos incontrolables, que muchas veces tienen que ver con la lujuria. Como los que describe Pedro en el capítulo 4, versículo 3. Lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías.
Pedro ya había mencionado en el versículo 14 que no se conformaran a estos deseos. Estos deseos que antes tenían, estando en su ignorancia, en incredulidad. Efesios 4, versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. También Tito capítulo 3, versículo 3, describe también esta vana manera de vivir, característica de nuestra vida anterior a la que Pedro está haciendo memoria. Dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. El Señor Jesucristo dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Esta vida vana, vacía y sin fruto nos estaba llevando directamente al infierno, siguiendo la corriente de este mundo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, como dice Efesios. Esta es la característica de esta vida vana de la que estos hermanos fueron rescatados. Y hermanos, si esta es una descripción de nuestra propia vida. Esto no es exclusivo de estos hermanos, sino que es de todos nosotros, sin excepción. Esta era la vida que nos describe a todos. Esta vana manera de vivir, dice el apóstol Pedro, la recibisteis de vuestros padres. Es como haber nacido en un hogar de esclavos. Si alguien nace en un hogar de esclavos, su destino, vamos a decirlo de esta manera, es también ser un esclavo. Somos hijos de esclavos, hijos de pecadores. El pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y éste traspasó el pecado a todos los hombres. Esto no es algo que le toque a algunos y a otros no. Toda la humanidad tiene esta condición. Toda la humanidad está esclava de sus pecados. Y esta descripción que hacen aquí de esta vana manera de vivir es producto de nuestra enemistad con Dios. Eso es lo que también nos dice la Escritura. Nosotros éramos enemigos de Dios. Por eso vivíamos de esa manera. Y por causa del pecado, el hombre quedó imposibilitado de poder recuperar por sus propios medios la relación con Dios. Quedó imposibilitado de poder reconciliarse con Dios. Por eso es un esclavo. El esclavo solo puede ser libre si alguien más intercede por él a su favor. Y eso fue lo que Dios hizo a través de Jesucristo. Fuisteis rescatados. Nos rescató de nuestra vida pasada y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Dios nos compró del mercado de la esclavitud del pecado y nos liberó de su yugo. Nos sacó de esa condición y nos apartó para sí. Y nos hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Puso luego en nuestra boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios, dice el Salmo 40. El Señor nos redimió. Notan la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios por nosotros. Él nos sacó para siempre de esa condición. Eso es lo que Pedro le está diciendo a los lectores originales. Ustedes saben que Dios los rescató, ustedes saben que Dios los sacó de la condición vana en la que se encontraban.
Ahora, hermanos, muchos creen que vivir para estos deseos, vivir para los deleites, es el propósito de esta vida. Nosotros vemos en redes sociales o en conversaciones en nuestro trabajo que la gente tiene, el único propósito es acumular riquezas. Y parece que esto se propagara con mucha velocidad. Vive para ti mismo, vive para tus deleites, vive para tus placeres. Eso escuchamos todos los días. Promueven esto. Pero, ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice Mateo 16:26. El hombre no puede dar nada a cambio de su alma. El hombre no puede comprar su libertad, aunque tenga todo el oro del mundo. No puede. Porque ¿qué se le puede dar a aquel que es dueño de todas las cosas? ¿Qué le podemos ofrecer? Por eso Pedro les dice, ustedes fueron rescatados. No se rescataron a ustedes mismos, no salieron de esta condición por ustedes mismos, sino que Dios intervino en favor de ustedes. Y es lo que nos dice a nosotros hoy. Nosotros, hermanos, que por la gracia del Señor hemos creído, no creímos por nuestros propios méritos, no nos rescatamos a nosotros mismos de esa vida antigua, sino que fuimos rescatados, fuimos pasivos en ese rescate, no hicimos nada. Alguien más pagó el precio que se requería para nuestro rescate. Y es un precio, queridos hermanos, que no es de esta creación. No es oro, no es plata. El rescate de nuestra vida pasada implicó un alto costo. Un costo único. Que tiene un valor incalculable. Nadie jamás podría entender ni medir el valor que se pagó para nuestro rescate. Es la sangre preciosa de Cristo, dice el apóstol Pedro, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Probablemente Pedro tiene en mente la Pascua judía, cuando Dios emitió sus juicios contra todos los dioses de Egipto y contra Faraón, y pasó hiriendo a todos los primogénitos. Dios instruyó a su pueblo por medio de Moisés que debían sacrificar un cordero por familia. Este cordero debía ser sin defecto, macho de 1 año, y con la sangre del sacrificio debían marcar los 2 postes y el dintel de las casas. Entonces, cuando pasara Jehová y viera la sangre, pasara por alto aquella casa y no habría mortandad en ella, dice Éxodo 12, 1 en adelante. La sangre indicaba que alguien ya había muerto en el lugar del primogénito. Por supuesto, esto apuntaba al sacrificio perfecto y al Cordero perfecto que es Cristo. Apuntaba a su muerte en el lugar de los pecadores. Un Cordero santo y sin pecado. Así Pedro hace esta comparación con el Cordero santo y perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Que dijo Juan el Bautista cuando vio a Jesús que se acercaba a él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los sacrificios de animales podían solo cubrir el pecado y aplacaba la ira de Dios por un momento, pero era algo temporal. Pero el Cordero de Dios vino a quitar el pecado. Dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado.
Jesucristo, siendo absolutamente santo, justo, bueno, impecable, apartado del mal, fue tratado como el más vil de los pecadores. Porque Él llevó sobre sí los pecados de todos nosotros, los suyos, los míos. Como dice también el apóstol Pedro en el capítulo 2, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien, cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Para que vivamos a la justicia, al temor de Dios. Cristo derramó su vida hasta la muerte. El precio que pagó por nuestra redención fue su vida, hermanos. Fue su vida. Dice también Romanos 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Es decir, si alguien tiene la osadía de morir por alguien más, esa persona moriría por el bueno, nunca por el malo. Pero ¿qué dice el versículo 8? Mas Dios, pero Dios, muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por los malos que éramos nosotros. Murió por nosotros, que éramos sus enemigos, que lo odiábamos, que vivíamos para nuestros propios deleites, que lo ignoramos, que lo rechazamos una y otra vez. Tal vez nosotros, muchas personas en nuestra vida se acercaron alguna vez a hablarnos de Jesús y muchas veces lo rechazamos. Lo ignoramos. No queríamos tener nada que ver con Jesús. Sin embargo, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesús derramó hasta la última gota de su sangre en esa cruz, en la cruz del Calvario, para poder rescatarnos a ti y a mí. Y a todos los que vino a salvar. Y cuando terminó su obra, Él dijo, consumado es. Consumado es, la deuda está cancelada. No hay nada más que pagar. Todo se pagó allí, queridos hermanos, en la cruz del Calvario. Allí se pagó todo el precio requerido para nuestro rescate. El precio de nuestra redención fue la vida del perfecto, santo, bueno y justo Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Esta es una cita de una cita. Dice Thomas Watson, grande fue la obra de la creación, pero más grande fue la obra de la redención. Costó más redimirnos que crearnos. En la primera solo se necesitó hablar una palabra, en la segunda hubo que derramar sangre. Y hermanos, siempre quedamos asombrados cuando leemos el relato de la creación en Génesis capítulo 1. Nos asombramos cuando leemos que Dios creó todo con el poder de su palabra. Cuando dice una y otra vez, y dijo Dios, y dijo Dios. Y vemos el poder de Dios actuando en su creación. Pero esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice Juan 1:14. Y luego esa palabra fue a la cruz, fue a la cruz, y tomó tu lugar y el mío. Y vemos el poder de Dios obrando de una manera distinta en la cruz del Calvario, venciendo por medio de la muerte y pagando el precio de nuestro rescate. ¿Cuánto poder hay, hermanos, en el sacrificio de Jesús? Miren lo que costó poder darle vida a un muerto espiritual, reconciliar al hombre con Dios. Y esto para que ya no andemos como antes, sino para que vivamos en el temor de Dios. Ahora, ¿qué pasa, hermanos, en nuestro corazón cuando oímos estas cosas? ¿Hay algo que se mueva en nuestro corazón al escuchar esta obra de Jesús? Al escuchar de su sacrificio, al saber que hemos sido objeto de la gracia de Dios, porque sabemos que lo único que nos merecíamos es la condenación. Pero sin embargo, en Cristo recibimos bendición, recibimos redención, recibimos vida nueva, recibimos una esperanza viva, una herencia en los cielos. Hermanos, ¿esto no te mueve a temer a Dios? Al recordar y al saber lo que Él hizo en favor nuestro y el precio que Él pagó. El rescate de nuestra vida pasada es el plan establecido por Dios, dice el versículo 20 de nuestro texto, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Pedro añade que el sacrificio redentor de Jesús fue establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Es decir, este es un plan eterno de Dios. Esto no fue, como creen algunos, un plan B de Dios, que reaccionó ante la caída, ante la caída del hombre en Edén, sino que, como dice nuestro texto, fue un plan establecido por Dios antes de la fundación del mundo. Eso dice también el apóstol Pedro en su primer discurso en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Todo lo que ocurrió con Jesús es el cumplimiento del plan redentor de Dios y de todo lo anunciado por los profetas. Dice Isaías 53, versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Dios es soberano. Él no tiene un plan B. Este es el plan de Dios, hecho desde la eternidad hasta la eternidad. Dios es soberano, que está en absoluto control de todos los acontecimientos. ¿Cómo no vamos a temer a un Dios soberano? Él está en absoluto control. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Daniel 4:35. Él es soberano. Dios nos salvó de acuerdo a su propósito. Él estableció a quienes iba a salvar también desde la eternidad, dice Efesios capítulo 1, versículo 4.
Dice también 2 Timoteo capítulo 1 versículo 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos. Nosotros solamente somos testigos de su plan, del avance de su plan. El sacrificio redentor de Jesucristo estaba preparado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos, dice el apóstol Pedro, por amor de vosotros. Como nuestro Dios es soberano, esto obedece a un tiempo determinado por Dios para el cumplimiento de sus propósitos. Todo esto obedece a un plan perfecto trazado por Dios, en sus tiempos perfectos, a la manera de Dios, a la manera perfecta de Dios. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Muchas personas creen que estas cosas se fueron dando o desarrollando en el proceso. Pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que el Cordero de Dios estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, antes de crear todas las cosas, Dios ya había trazado su plan redentor. Nosotros somos testigos del cumplimiento de sus tiempos. Y esto todo lo hizo, dice aquí, por amor a vosotros. Así que nada es casualidad con Dios. Todo obedece a su plan soberano, perfecto y eterno. Y hermano y hermana, si hoy estás en Cristo, no es casualidad. Si hoy estás en Cristo, no es casualidad. Nuestro Dios es soberano. Y si hay alguien que está aquí y no se ha arrepentido de sus pecados, tampoco es casualidad que esté aquí el día de hoy. Y si no se ha arrepentido de sus pecados y no ha puesto su fe únicamente en Cristo, arrepiéntase. Arrepiéntase ahora y corra a Jesucristo, porque el sacrificio de Cristo sigue siendo efectivo hasta el día de hoy. Jesucristo todavía puede rescatarte de tu vana manera de vivir. El sacrificio de Cristo sigue salvando y lo seguirá haciendo. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El rescate de nuestra vida pasada resultó en fe y esperanza centradas en Dios mediante Jesucristo, dice el versículo 21. La fe en Cristo trae como consecuencia la fe en Dios. Es por la obra de Cristo que tenemos fe en Dios. Dios resucitó de los muertos a Jesús y le ha dado gloria. Es decir, fue exaltado. Luego de haber descendido a lo más bajo, a su humillación más baja, el Señor fue exaltado a la posición más alta. Dios exalta a Jesús por haber entregado su vida en rescate por muchos. Y hoy está a la diestra de Dios. Y como dice Pedro, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquel que derramó su sangre hasta el final está hoy exaltado a la diestra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Acompáñenme por favor a Filipenses. Vamos a leer este texto muy conocido por nosotros, pero que siempre es bueno volver a leerlo porque habla precisamente de la humillación y la exaltación de Jesús. Filipenses 2,
versículo 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esa es la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Y el propósito es claro, para la gloria de Dios Padre. Todo se trata de Dios, hermanos. Todo se trata de Él. La glorificación de Jesús sustenta nuestra esperanza. Que Él haya sido resucitado y exaltado por Dios es lo que sustenta nuestra fe. Es lo que nos ayuda a vivir cada día en esta tierra. Lo que nos ayuda a temer a Dios. Nos da fe para el presente y una esperanza futura. Por la exaltación de Cristo sabemos lo que éramos. Sabemos cómo debiéramos ser y sabemos cómo seremos en el futuro. Damos gracias a Dios por su preciosa obra. Y hermanos, hemos visto hasta aquí dos buenas razones para vivir en el temor de Dios. Vimos en primer lugar el carácter justo de Dios, que no hace acepción de personas, juzga a todos por igual. Y en segundo lugar vimos el rescate de nuestra vida pasada, con varias implicaciones de eso. Y me gustaría concluir con algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida. En primer lugar, a veces nos preocupamos mucho más de cosas que no sabemos, hermanos. A veces nos preocupamos mucho más de cosas que no conocemos o que no entendemos. Me refiero a la Escritura. En vez de preocuparnos de las cosas que sí sabemos. Porque el apóstol Pedro dice, ustedes conocen bien estas cosas. Cada creyente conoce la obra de salvación de Dios. Entonces, hermanos, no descuidemos el Evangelio. Porque lo que acabamos de oír es el Evangelio. No descuidemos el Evangelio, porque si descuidamos el Evangelio, comenzamos a alejarnos de Dios. Y comenzamos a dejar de temer a Dios. El Evangelio nos sostiene a los pies de Jesús, a los pies de esa cruz, en el lugar donde debemos estar siempre, hermano. Aferrémonos al Evangelio. No asumamos que lo conocemos. No perdamos la capacidad de asombro cuando oímos acerca del Evangelio. Muchas veces podemos pensar, bueno, nuevamente escuché eso en la iglesia, ya lo conozco. Pero no, hermanos, Pedro lo que hace es llamar a recordar lo que ya conocen, que es lo que los va a sustentar en esta tierra. Todo el tiempo de vuestra peregrinación, todo el tiempo de nuestra peregrinación, lo que nos va a sostener es el Evangelio de Jesús. En segundo lugar, no debemos creer que porque Dios es nuestro Padre, va a pasar por alto nuestros pecados. Él es un juez justo. Y en tercer lugar, el temor a Dios ahoga todos los demás temores. El creyente que teme a Dios no tiene
nada más que temer. A nada ni a nadie más que temer. Y en nuestro deber, por eso es una exhortación, temer únicamente a Dios. Y a nada más. Ni a nadie más. Esta es la forma en que debemos vivir en el temor de Dios, considerando el carácter justo de nuestro Padre y recordando el rescate de nuestra vida pasada y todas sus implicancias. Estas cosas nos van a ayudar a crecer en santificación y a honrar a Dios todos los días de nuestra vida hasta que el Señor venga o Él nos llame a su presencia. El Señor nos ayude. Damos gracias al Señor por su compasión y su misericordia para con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, nuevamente tu obra preciosa en esa cruz. Gracias porque pagaste el precio más alto, Señor, que nosotros ni nadie podríamos jamás entender, ni medir, ni comprender. Pero gracias te damos, Señor, por haber puesto tus ojos en nosotros siendo tus enemigos. Te alabamos, Señor, y que tu palabra, Señor, produzca los cambios necesarios en nuestra vida. Te ruego por mis hermanos que les bendiga, Señor, a cada uno de ellos. Si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, ruego que pongas tu mano misericordiosa, Señor, y le concedas vida y vida eterna. Te damos gracias y oramos en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén.